Buenos días. Eh, Continuando con nuestros seminarios en sistemas computacionales, vamos a hablar un poco sobre las tecnologías en el piso de planta. El alcance de la presentación, vamos a ver lo que es el control de procesos físicos, cuáles son las tecnologías en los sensores, tecnologías en los actuadores, una breve descripción de lo que es el equipo de control, cómo se conecta estos actuadores y sensores con los equipos de control, luego la red de instrumentos, eh, pasamos a la red de área de control, que es la conexión ya de los distintos controladores con los equipos SCADA, y finalmente hablaremos un poco sobre IIoT o eh, Internet industrial y redes industriales, un poco sobre sistemas embarcados y luego la necesidad de integración entre el mundo IT y OT. Bueno, empezando con qué tenemos en el piso de planta. Eh, en lo que hay en el piso de planta de los equipos físicos que realizan la tarea física, tenemos un conjunto de elementos que permiten controlar lo que pasa en el piso de planta, y eso es lo que se conoce como las tecnologías de operación. Si uno ve la pirámide de automatización, ustedes verán que de este lado tenemos lo que se llama las tecnologías de operación, que van desde los dispositivos de campo, los dispositivos de control, el nivel de supervisión, y hay una pequeña parte que entra a lo que es la gestión de operaciones, mientras que las tecnologías de información agarran desde el nivel de supervisión hasta los ERP. Hay una interfaz entre estos dos mundos. Como les decía en la clase anterior, hay desarrollos a nivel de dispositivos de campo y actuador que permiten subir la información desde este nivel al nivel de gestión de las operaciones. Pero vamos a pensar en la estructura más conservadora y que tiende a ser más estándar, es que tenemos el mundo de TO y el mundo de IT, y hay una integración en este nivel que viene dado bien a nivel de la escala o a nivel de la gestión de operaciones. Bueno, ¿qué tenemos en el piso de planta? Está todo el equipamiento físico, donde se van a realizar los distintos procesos de producción. Tenemos máquinas y herramientas, en el caso de manufactura, reactores, como en el caso de los procesos químicos, reactores, destiladores, etcétera. Tanques y contenedores utilizados por el almacenamiento, sistemas de transporte que van desde las cintas de transporte, las correas, los ductos, etcétera. Y tenemos los sistemas de robótica y los sistemas computarizados, que son los sistemas embarcados. Tenemos sensores y actuadores, que son los equipos que permiten conocer el estado de los procesos, detectar eventos, y actuadores que permiten modificar el comportamiento de estos elementos físicos. Y están todas las tecnologías de operación, que es el conjunto de dispositivos que permiten almacenar la información del piso, mover la información, modificar el comportamiento del sistema y tomar decisiones en tiempo real. En los procesos físicos están, vamos a llamar que son los asociados al transporte, almacenamiento y transformación de la materia, y van a ser descritos de una manera formal. Pueden ser sistemas con una dinámica continua, como se presenta en este caso, donde las variables toman valores en
en el espacio de los números reales y evolucionan en función del tiempo. Están representados por sistemas de ecuaciones diferenciales o sistemas en diferencia. Mientras que los equipos o los sistemas pueden también tener una dinámica discreta y que se van a representar como que en un instante x más 1, ese valor o el valor de las variables de estado es función de el estado anterior y algún evento. Y están las dinámicas híbridas, que son aquellas donde el comportamiento está descrito por dinámicas continuas a trozos, a saltos. Y los saltos pueden depender de una decisión del operador o de algún mecanismo, una función de guarda que permite o que indica que el sistema pasa a comportarse de una manera distinta. Pasa a comportarse distinto dentro de la dinámica continua, pero todo este conjunto es conocido como el comportamiento del sistema. Entonces, a cada estado discreto le va a corresponder un comportamiento continuo. La transición puede darse por eventos controlados externos o por eventos internos, y el supervisor envía eventos controlados para asegurar el comportamiento del sistema. Por ejemplo, nosotros podemos tener una fábrica de pinturas donde hay distintos procesos y estos forman etapas en el desarrollo de un producto. Nosotros podemos tener como materia de entrada pigmentos, aditivos, agua y las bases que entran a un equipo de disolución, a un disolvente, un diluidor. De este diluidor, una vez que se ha realizado un proceso continuo durante una cierta etapa, fíjense que aquí hay pasos internos, ¿no? Como es carga de la materia, comienza a hacer la dilución. Una vez que se está haciendo la dilución, se hacen pruebas para ver si se ha alcanzado el nivel de dilución deseado, y si no, se continúa, y esto trabaja de manera continua. Pero una vez que ha terminado esto, el producto se pasa a un molino o se pasa a un dispersor. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber dispersión como puede haber molienda. Entonces, podríamos tener un proceso que es disolución, dispersión, mezcla, o podríamos tener un proceso que es dilución, dispersión sin molienda, y luego otra vez dilución para entrar finalmente a un elemento de filtrado y llenado. Entonces van a haber distintas rutas, y estas rutas dependen de el producto. Por lo general, nosotros en los procesos que encontramos y modelamos íbamos a tener 5 tipos de rutas, y esos 5 tipos de rutas van a depender de materia prima. Con esos 5 tipos de rutas más las mezclas de materia prima, teníamos una cantidad de 5.000 productos a ser fabricados. Entonces, estos son procesos que son del tipo batch, y este llenado no es un proceso de tipo batch, sino de tipo de manufactura. Entonces, en esto hay procesos continuos, como hay procesos discretos, procesos de transporte, etc. Entonces, una planta, si ustedes la ven, hay varios diluidores, están los molinos, están los tanques de almacenamiento, y el producto va a tener diferentes rutas dependiendo del tipo de proceso. En los procesos de manufactura,
estamos hablando ya de cómo empalar el producto terminado, y se tiene el paletizado, que es realizado por los robots. Los procesos batch son estos que se desarrollan en estos tanques. Aquí tenemos un molino, mientras que aquí tenemos un diluidor. Y ese control del proceso físico se hace mediante estos equipos. Por lo tanto, este equipo me controla qué es lo que pasa en este proceso, y hay un elemento de visualización. Entonces, el elemento de visualización permite interactuar con el equipo de control, que va a asegurar que este segmento del proceso se realice completamente y se realice bien. Entonces, vamos a tener que los elementos que intervienen en el proceso físico son los equipos, los procesos, los insumos, los productos y los operadores. Todos estos elementos deben ser medidos para poder realizar las actividades de regulación, supervisión, evaluación del rendimiento, planificación y programación de la producción. O sea, toda la parte física tenemos que tenerla representada, almacenada, tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que pasa en el piso de planta para poder realizar estas últimas actividades que corresponden a la parte de gestión de la operación, mientras que estas partes corresponden a la ejecución de las tareas físicas. Entonces, el proceso físico se controla con base en esta idea. Se tiene un proceso físico, accionadores que modifican las entradas, hay perturbaciones, hay cosas que pasan cuando entran los productos, velocidades, etc. Y hay una salida, que son las salidas del producto terminado. Hay una serie de sensores que miden condiciones del proceso más valores de la salida, y tenemos los sensores. Entre este punto y este punto está una interfaz que empieza a transformar los elementos físicos en elementos ciber, o elementos digitales. Esto tenemos una ecuación de control, ¿de acuerdo? Estos son los valores ya estimados o medidos. Tenemos una interacción del operador y el sistema de supervisión con este controlador, que modifica la conducta de este proceso. Entonces, las medidas del proceso deben permitir la toma de decisiones, y las mediciones pueden ser directas o indirectas, y las variables a ser medidas dependen de la estrategia de control utilizada. El desarrollo del proceso físico puede ser afectado por distintos valores, perturbaciones, como cambios de las condiciones del proceso, entrada, la calidad de los insumos, fallos en los equipos, la calidad del producto, que muchas veces los resultados de medición del laboratorio implican que haya que volver a hacer ajustes, que haya que retornar a la etapa anterior, y con base en esos resultados de laboratorio se vuelve a operar. Entonces, fíjense, tenemos aquí una operación donde teníamos un proceso continuo, luego se inicia la parte de la toma de muestra, y mientras está en espera por resultados, el equipo está trabajando a otra velocidad. Dependiendo de los valores, o bien se hace ajustes que implican un cambio de velocidad o implican la adición de algunos elementos faltantes, ¿de acuerdo?
Y una vez que se han hecho esos ajustes, se vuelve a tener la operación inicial. Una vez que el test da como un resultado exitoso, se termina esta etapa. Entonces aquí vamos a tener 3 modos de operación de este sistema hasta que hemos encontrado el valor deseado. En el caso de los procesos físicos más complejos, como en el caso de los procesos químicos, nosotros tenemos plantas de destilación o tenemos el manejo de un acueducto o tenemos una planta de alimentos donde hay enrutamientos de material sobre diferentes unidades. Por lo tanto, los procesos se miden de una forma diferente, son un poco más complejos y son más, las etapas o los lapsos son más largos. Eventualmente pueden durar días, semanas trabajando. Por lo tanto, lo vamos a conocer como procesos continuos. ¿Qué es lo que me interesa para planificación y programación? Nosotros lo que tenemos es que ver todo esto que sucede en el piso de planta, que está ejecutado por recursos, subirlo a un esquema donde, a un nivel donde se haga la planificación y eventualmente la coordinación de la producción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ve, se analiza cuáles son los requerimientos, se genera una orden para que esto produzca y luego se va a ir coordinando las diferentes actividades donde estos productos o estos equipos, fíjense, nosotros vemos la capacidad, vemos los recursos del grupo, ¿no? Luego viene la parte de terminada esta etapa, viene el análisis de los productos terminados para luego hacer el ensamblaje de las partes terminadas para luego hacer el ensamblaje y finalmente hacer el empacamiento de un producto. Entonces, toda esta información tiene que estar en este nivel. Ahora, la información debe estar con un nivel de abstracción que permita realizar estas tareas sin tener información datos que no sean necesarios. Aquí se asume que estos sistemas son inteligentes, por lo tanto hay muchas variables que no van a ser subidas hacia acá y lo que vamos a tener es un modelo, una abstracción de todos estos procesos a este nivel que nos permitan hacer la programación de la producción. Entonces, debe subirse información exacta, pero no redundante, ni información que no sea útil. ¿Qué sensores vamos a encontrar en el piso de planta? Los sensores pueden ser analógicos, como los que miden temperatura, presión, velocidad, o pueden ser discretos, que miden una posición, un fin de carrera, llamado fin de carrera, un nivel que puede ser alto o bajo, y las variables medidas pueden ser presión, temperatura, nivel, velocidad, aceleración, flujo, fuerza o niveles de ruido. Y los accionadores o actuadores lo que hacen es controlar flujos o velocidades, paso de corriente, etc. Entonces, esos dos elementos vamos a asumir que están en este nivel, controlados en esta unidad, y que el comportamiento de esos actuadores con los equipos de control tiene una dinámica que es controlada
y que es la que debe ser supervisada, programada a este nivel. Tienen la suficiente inteligencia y suficiente capacidad para que el proceso se desarrolle como se espera. Algunos elementos de control pueden ser inteligentes. Por ejemplo, uno puede asegurar un flujo y puede, a nivel del controlador de piso de planta, estar revisando el flujo. O puede uno tener un equipo que uno da un flujo de referencia y él lo controla. Por lo tanto, simplifica la labor de control a nivel del controlador porque ya este sistema es inteligente y asegura ese flujo. Entonces, el controlador es el equipo que implementa la estrategia de control definida para una planta. Entonces, él va a indicar cuándo se debe realizar la medida. Realizada la medida, genera una referencia a este mecanismo, a este actuador. Por ejemplo, para esta temperatura, aquí lo que se regula es el flujo de entrada que permite enfriar o que permite calentar este líquido acá. Entonces, entra un líquido, agua fría, por ejemplo, y lo que se quiere generar es vapor. Por lo tanto, aquí lo que se debe es agua caliente. Por lo tanto, aquí lo que se va es a controlar una velocidad de entrada de este elemento, puede ser el que me va a generar el calor. Si hay un intercambiador de calor y aquí sale lo que se necesita para tener el producto terminado. Esto que está acá se representa gráficamente de esta manera. Este es el proceso y este es el modelo. Entonces, el ciclo de control es cada cuánto tiempo vamos a realizar esa tarea y es obvio que el tiempo del ciclo de control debe ser inferior a las constantes del sistema y para los sistemas de control continuo puede ser actualizada con un periodo de la mitad de la frecuencia más rápida del sistema. Y en el caso de los sistemas de eventos discretos, lo que interesa es capturar cuando suceden los eventos de tal manera que el sistema no se salga de control. Las tecnologías van desde los PLC, que pueden ser, antes eran equipos especializados, ahora están la mayoría basados en controladores ARM, en procesadores ARM. Por ejemplo, tenemos un PLC Raspberry o un PLC Arduino. Los primeros PLC eran equipos electrónicos con tecnología muy específica para estos equipos. Ahora se usan procesadores ARM que disminuyen el costo y garantizan la operación. ¿Cómo llevar la información? Bueno, esto fue cambiando desde elementos que eran totalmente mecánicos, como una barra, que era la que controlaba la apertura de esta válvula. Esto iba girando a una cierta velocidad que daba el motor, de acuerdo, la planta de vapor. A lo que iba girando, esto se abría y por lo tanto esta parte bajaba y al bajar cerraba la válvula. Al cerrarse la válvula disminuía la velocidad y esto aseguraba una velocidad constante. Ese mismo sistema, si lo vemos desde el punto de vista electrónico, es exactamente esto. ¿Cómo se lleva la información? Bueno, se cambia de esta parte mecánica a una parte que era
que es eléctrica. Y lo más cercano era los lazos de corriente o los lazos de presión. Esto se modifica a tener elementos de transmisión digital y se tiene lo que se llama o lo que se conoce como las redes de instrumentos. En el caso de las primeras versiones o cambios de los lazos de corriente a elementos de transmisión digital, todo ese cableado que existía, que formaba toneladas de cable en una planta, se reutiliza en el caso del protocolo HART, que fue desarrollado por los años 80 y en muchos casos se sigue utilizando por plantas que ya han sido establecidas y que se mantiene los tendidos eléctricos que ya existían. Bueno, entonces tenemos las redes de instrumentos que siguen la misma estructura del modelo OSI, pero que trabajan hasta este nivel. Luego aparece en las redes de instrumentos las redes de campo que están basadas en los principios OSI y los principales estándares son de Fieldbus, Profibus, de BASInet, y todo esto son protocolos que dependían del fabricante. No hubo un estándar, sino ya a finales del siglo pasado, y ahora, bueno, ya hay estándares como el Profibus o el Fieldbus. Y eso facilita la presencia de distintos fabricantes de instrumentos que utilizan la misma red para conectar a distintos fabricantes de PLC. En el caso de ControlNet y de BASInet, estos eran redes desarrolladas por un fabricante para sus PLC y su instrumentación. En este caso ya tenemos estándares que hacen que el mercado sea mucho más abierto. Entonces tenemos las redes de instrumentos y un nivel que corresponde a las redes de control que une los PLC o los PAC con estos equipos que van a esta parte que es las estaciones de supervisión y control. Aquí tenemos otra forma de ver cómo se usa el estándar Fieldbus para conectar equipos que sean específicos, ¿de acuerdo? O eventualmente otros equipos o otras tecnologías. Se llega a esta capa, que es la capa de instrumentos, y luego viene la capa de control, que es el equivalente a esta capa. Entonces, la red de área de control, fíjense, tenemos redes de campo, elementos controladores y la red de control que nos lleva a la sala de control. Entonces, la red de área de control es un sistema de comunicación serial que conecta a todos los equipos controladores pertenecientes a un proceso que está conectado y puede tener la dimensión de una celda de manufactura o una planta o un área de la planta. Entonces, la red de área de control va a permitir parametrizar los equipos que están en el piso. Permite parametrizar los equipos, supervisar los controladores y llevar toda la información a este centro de supervisión. Entonces, estos equipos llevan la información
a este centro de mando donde se controla la máquina